Tengo aquí el examen de selectividad de BAU de este año 2020 de Canarias. Y bueno, vamos a resolver así algunos ejercicios de este examen que lo he estado mirando y me sorprende. Por ejemplo, vienen muchos ejercicios de diédrico, 3, y viene de geometría plana. Lo único que viene son estas dos tangencias, dos ejercicios de enlaces. No viene nada más de geometría plana, ni triángulos, ni inversión, curvas cónicas, afinidad, homología, nada. Solamente vienen estas dos tangencias. Luego aquí un ejercicio de representar en isométrico, dos ejercicios y otros dos de sacar las vistas de estas figuras. Bueno, es bastante normal. Vamos a resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a empezar con diédrico, con estos dos ejercicios de diédrico. En uno de ellos nos piden una sección, la sección que produce este plano proyectante en un tetraedro, del cual nos dan solo una arista de la base, y en este nos piden lo siguiente. Vamos a empezar por este. Representar las proyecciones diédricas de un prisma recto cuya base es un triángulo equilátero. Es decir, nos están pidiendo un prisma recto, algo así, cuya base tanto la superior como la inferior es un prisma, es un triángulo cuya base es un triángulo equilátero que está apoyado en el plano alfa, es decir, está lo que es la base del prisma, que sería esto, está apoyado en un plano, en este plano proyectante, sabiendo que la altura del mismo es 70, es decir, la altura que tienen las aristas es 70, y conocida la verdadera magnitud de un lado de la base, es decir, solamente nos dan para construirlo, nos dan un lado de la base, un lado de la base que sería, por ejemplo, este lado rosa. Bien, pues a partir de ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este es el lado que nos han dado, ya en verdadera magnitud, es un lado abatido, prisma recto cuya base es un triángulo equilátero apoyado en el plano alfa, sabiendo la altura y la verdadera magnitud, es decir, este lado nos lo dan en verdadera magnitud, nos lo dan abatido de un lado de la base. Entonces, a partir de ahí, lo primero que tenemos que hacer es construir un triángulo equilátero del cual nos dan un lado. Esto es fácil, es simplemente hacer, pinchando en A y apertura hasta C, un arco, y al contrario, de C hasta A y otro arco. Y este sería el triángulo equilátero, uniendo este punto de corte de los dos arcos con C. Este sería un triángulo equilátero en verdadera magnitud, abatido. Este sería el vértice B. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que situarlo encima del plano. Contenerlo encima del plano, ya no se verá como equilátero, sino que se verá ya deformado el triángulo al estar contenido encima de un plano, y luego levantar la altura que tiene el prisma. Bueno, pues vamos a ello. Si este es el abatimiento, lo que tenemos que hacer ahora es, en paralelo a la traza alfa, H del plano, traza horizontal de este plano proyectante, al ser un plano proyectante facilita la construcción del triángulo. Si fuese un plano oblicuo sería un poco más complejo, tanto dibujar encima el triángulo como, sobre todo, levantar la altura del prisma, la altura 70 que nos han dicho. Esos son rectas paralelas a la traza alfa, y ahora lo estoy llevando hacia atrás para situarla encima del plano. Bien, ahora desde ahí sabemos que si esta recta, esto es siempre, porque esto es una afinidad, es decir, la traza alfa, HA, esto es el eje de afinidad,
Lo que se produce siempre en cualquier ejercicio entre un abatimiento de una figura y su proyección en el plano horizontal, aquí esto va a ser siempre una afinidad y el eje de afinidad será la traza horizontal. Este sería el eje de la afinidad. Entonces, como esto es una propiedad que se cumple también siempre en las afinidades, si una recta es paralela al eje, aquí su recta afín será también paralela. Entonces sabemos que lo que hay que hacer es desde ese punto de corte de ahí bajar una paralela, porque su recta afín siempre va a ser paralela, y lo mismo pasa con estas dos, serán paralelas, porque esto es una afinidad. ¿Y la dirección de afinidad cuál es? Algo que siempre debe de existir en una afinidad, por supuesto, la dirección de afinidad. La dirección de afinidad será perpendicular al eje. Esta es la dirección de afinidad. Esta es B, que viene por aquí. Ahí está el punto que buscamos. Lo voy a llamar B1. Este es el punto ya situado, el punto del triángulo situado sobre el plano. ¿Dónde estaría C? Pues si seguimos la recta C, está allí. Esta es la recta que parte de C. ¿Y dónde estaría? Pues es esta recta el arco más grande, es decir, ahí. Ese es A1 y ese es C1. Bien, y este lo voy a hacer a lápiz porque saldrán líneas discontinuas luego, entonces lo voy a repasar a lápiz por si acaso hay que borrar alguna línea que se vea como oculta y luego la tengamos que hacer discontinua. Bien, esta es una afinidad, el eje de afinidad, la figura batida, la figura ya situada al triángulo encima del plano. Bien, al ser un plano proyectante vertical, la traza vertical del triángulo coincide con una línea recta, es decir, esta línea recta es este plano situado ahí, pero como es un plano de canto, es decir, solamente vemos del plano el filo, como vemos el filo de esta regla, entonces el propio triángulo que está contenido dentro, no vemos nada de él, nada más que la recta del plano, no se ve ningún triángulo. Entonces a este punto coincidiría con el punto C, este sería el que coincide con el B, y este sería el que coincide con el A. Y ahora, esto es lo que facilita al ser un plano proyectante vertical. Si fuese un plano oblicuo sería más difícil porque habría que hacer un cambio de plano o un giro a la recta para poder medir la altura 70. Pero al ser un plano proyectante, este plano que nos han dado aquí dibujado, plano proyectante vertical, yo puedo directamente levantar la altura, es decir, puedo directamente medir en perpendicular a la traza vertical del plano, medir en perpendicular, y sobre estas rectas que estoy levantando medir 70 directamente, porque realmente serán 70. Si el plano fuese oblicuo no podría hacer esto que voy a hacer ahora mismo. No podría coger y poner aquí la regla en el 0 y medir 70 hacia arriba directamente, porque al ser un plano oblicuo esa medida queda deformada, es decir, no se verá realmente como 70. Habría que hacer un giro o un cambio de plano para poder hacer eso, lo cual complica el ejercicio. También hay un vídeo sobre eso en el canal, levantar la altura sobre un plano oblicuo. Aquí vendría el 70, bueno, quedarían en línea, lógicamente, con medir uno suficiente, porque los demás, es decir, estarán igual que la base está en línea, en proyectante, los tres puntos, pues aquí arriba los 3 puntos tienen que quedar en línea también. Alineados los 3. Los podemos llamar de otra manera, podemos llamarlos, por ejemplo, si esto será la base ABC, pues esto lo podemos llamar D, E y F. Sería la base superior. Bien, ahora hay que representar este prisma recto que ya tenemos aquí en la proyección vertical, hay que representarlo en la proyección horizontal. Y es aquí cuando aparecerán líneas discontinuas. Líneas que habrá que representar discontinuas porque quedan ocultas al espectador que mira todo esto. Bien, esto estará en perpendicular, es decir, igual que el punto C está en perpendicular a la línea de tierra y este es
C2, C1 y este igual, están alineados y en perpendicular todos a la línea de tierra. Esta recta es perpendicular, esta y todas estas, pues aquí está igual, el punto D, E y F estarán en rectas perpendiculares también. Por aquí en esta recta perpendicular estará E y en esta recta perpendicular estará F. ¿Dónde? Pues estarán en las rectas que parten, es decir, si esta recta une C y D, aquí pasará igual, la recta C o sea, el punto C tiene que ir a parar al D. Tenemos que prolongarlo hasta que corte al D. Es decir, justo ahí. Si esta recta que vemos aquí parte de B hasta E, pues aquí igual habrá que prolongarla hasta que corte a E que viene por aquí, hasta que corte ahí. Y la que sale de A va de A a F, y aquí irá de A hasta, aquí hemos bajado F hasta aquí donde se intersectan las dos, la de A con la que baja de F. Aquí. Vale, si yo miro, ahora lo voy a repasar, si yo miro esta escena desde arriba, la arista que sale de C y que va de C a D, está aquí. Este sería D1, este sería E1 y este sería F1. Esta recta queda oculta, si yo miro desde arriba este prisma, esta recta CD me queda debajo. Es decir, esta recta queda oculta. Por lo tanto irán discontinuas. Las demás son en continua. Si miramos esto desde arriba, también vemos AB, pero C queda oculto. Luego esto también queda oculto porque esta parte de la base queda tapada por la cara superior del prisma. Eso es oculto y esto también. Este será en continuo, que es esta recta que aquí, así se ve. Pero si miramos esto desde arriba, toda esa zona queda oculto. La cara superior que une D, E y F, D que está aquí, hemos dicho aquí, E que está aquí y F que está aquí, esa cara se ve entera, es decir, ese triángulo no lleva nada discontinuo. Y me acabo de dar cuenta de un pequeño error. Este es D, este, y aquí viene F, y ahora tenemos que unir E con F. Y un pequeño error es que he prolongado estas líneas hasta el abatimiento, es decir, esta línea de aquí no debería ser en azul y esta tampoco. Eso es un pequeño error que lo vamos a solucionar. Debería llegar solo hasta F, es decir, esta línea azul no tiene que venir hasta aquí, hasta ni esta, la E tampoco. Deben de quedarse, es decir, no se pueden llevar hasta el abatimiento, hay que llevarlas a la proyección horizontal de los puntos D, E y F, es decir, hasta aquí, hasta ahí y hasta ahí. Eso es un error. Bien, voy a repasar el punto E. E1, F que está aquí y D que está ahí. Bueno, pues prácticamente el ejercicio está ya resuelto, ya que esta es la proyección horizontal y aquella es la proyección vertical que vamos a repasar ahora. Voy a repasar a lápiz, pero no de color azul porque no forma parte del prisma. Es decir, estoy repasando a lápiz estas líneas.
pero sería trazo auxiliar, eso no tendrían que ser de color azul como estaba. Bien, pues este es el prisma en la proyección horizontal, y ahora el prisma en la proyección vertical es el que ya trazamos antes. Voy a repasar las líneas para que se vea mejor. Pues esta sería la solución. Proyección vertical, ponemos aquí un 70, ya que todas las alturas miden 70, las tres. Verdadera magnitud del lado AC, hemos construido un triángulo equilátero y lo hemos retroproyectado hacia atrás para colocarlo encima del plano, y luego hemos levantado la altura. Bueno, siempre, como sabemos, la perpendicularidad entre recta y plano en sistema diédrico siempre es directa, es decir, siempre el sistema diédrico, para que una recta sea perpendicular a un plano, se tiene que ver realmente aquí como perpendicular, tanto si el plano es proyectante, como es este caso, como si es un plano oblicuo. Tienen que ser, en cualquier caso, rectas perpendiculares, como lo son aquí. Pues esta sería la solución. Este era un error, ya que no podríamos unir directamente un punto que está encima del plano con el abatimiento, nunca. Habría que unirlos únicamente con la proyección horizontal del punto F, proyección horizontal del punto D y proyección horizontal del punto E, pero no llevarlo hasta ahí. Pues esta sería la solución a este ejercicio número 1, grupo B de Canarias.